Padre Santo, venimos, Señor, en esta tarde inclinando nuestro rostro y nuestro corazón para presentarnos ante el trono de tu gracia. Primeramente reconocemos que el lugar más alto donde podemos estar es a tus pies. Y reconocemos que somos hijos tuyos, linaje escogido, pueblo de Dios. Como dice en tu palabra en el Salmo 103, nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino tú, Padre Santo. Reconocemos, Señor, que somos hijos tuyos y aquí estamos adorando, glorificando y exaltando tu santo nombre, como tu cuerpo, Padre Santo, como nos recuerdas en esta tarde, que somos el cuerpo tuyo, Padre, tu iglesia, y tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha, Señor. Te venimos pidiendo, Señor, que nos ayudes a fortalecer nuestra unidad como parte del cuerpo de Cristo, apoyarnos unos a otros, a estar en comunión contigo en lo personal, Padre Santo. Y también que la sana doctrina siempre esté en nuestro ministerio. Y también te pedimos fortaleza y apoyo para tu iglesia a nivel mundial, para los países donde hay persecución, donde no se permite ni se tolera la sana doctrina. Venimos también reconociendo en esta tarde que tú eres Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, soy el que soy. Y venimos dándote gracias por esta tarde tan preciosa y maravillosa que nos permite reunirnos y congregarnos como tu iglesia. Venimos también bendiciendo la vida de nuestros hermanos que se conectan virtualmente, los que van a ver posteriormente esta prédica y los que están aquí presentes. Yo en lo personal bendigo la vida de cada uno de ellos en el nombre de Jesús y de sus familiares. Te pido que envíe ángeles protectores a guardar y proteger en todo momento y en todo lugar a todos los que estamos aquí presentes y a nuestros familiares y los que nos están viendo virtual. Como dice tu palabra en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias, Padre, por esa protección divina que solo tú nos puedes dar. Toma el control de todo lo que vamos a decir, hacer, hablar, escuchar durante este tiempo, durante esta prédica, para que esas palabras, ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde penetre en lo profundo de nuestros corazones y que no solamente seamos oidores olvidadizos, como dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra, que seamos un testimonio y un ejemplo tuyo, Señor Jesús. Venimos también en esta noche presentando ante el trono de tu gracia a nuestro pastor Fabricio, para que derrames tu poderosa unción sobre él, para que pon palabras de sabiduría en todo lo que él va a decir. Llénalo de fortaleza, de fe, y te pedimos que el mensaje sea claro y bien recibido por cada uno de nosotros. También aprovecho para poner ante el trono de tu gracia a nuestro copastor Pablo, porque sabemos, Señor, que tú eres quien reparte los ministerios y tú les has dado a ellos este ministerio de enseñanza, de ser pastores de la congregación, Señor, y sabemos que no es fácil. Así que te pedimos discernimiento espiritual, sabiduría y que la unción del Espíritu Santo siempre esté sobre ellos. Alabamos, adoramos y glorificamos tu santo nombre y pedimos que canceles toda interrupción, tanto de la transmisión virtual, cualquier inconveniente en el equipo, en el sonido, en todo lo que se mueva, Señor, en este lugar. Anúlalo, cancélalo en el nombre de Jesús, así te lo pedimos. Te adoramos y te glorificamos y como dice tu palabra en 1 Timoteo 1:17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya pueden tomar asiento. Vamos a iniciar entonces con la celebración de la Santa Cena a cargo del pastor Fabricio. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga. Espero que estén muy bien y qué alegría, ¿verdad?, volver a reunirnos aquí presencialmente. Como dice el Salmo 133, hay bendición cuando los hermanos en Cristo nos reunimos en un solo cuerpo, como lo estaba diciendo Catherine. Vamos a ponernos de pie para darle las gracias al Señor y poner todo lo que vamos a hacer y a decir en manos de Él para que sea el Espíritu de Dios el que se glorifique. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta tarde de este sábado, que permite, Señor, que nos reunamos en este lugar que tú has escogido. Gracias, Padre del cielo, por las personas que están aquí y los que están también viéndonos, Señor, virtualmente. Te pedimos, Padre del cielo, que todo lo que hagamos y digamos aquí, Señor, en este lugar, sea para honrar la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo venimos despojándonos de todo peso y de pecado, de todo prejuicio, de todo enojo, de toda emoción desordenada, todo temor también lo venimos echando fuera de nuestro corazón
porque aquí venimos todos, Señor, a aprender acerca de tu palabra. Gracias, Padre del cielo, porque has puesto la palabra, que es, Señor, el fundamento en el cual está basada, Señor, la fe cristiana. En esta tarde te damos las gracias y yo en lo personal muero al yo, declarando que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te ruego que pongas palabras de sabiduría en mi boca, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los que trajeron Biblia, 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer cómo el apóstol Pablo pone por escrito lo que él recibió del Señor Jesús, ¿verdad? Que es el celebrar la Santa Cena. Nosotros como ministerio nos reunimos 2 veces por mes presencialmente aquí en este lugar, y en el segundo sábado del mes, que sería hoy, ¿verdad? Celebramos la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, hay un título que dice abusos en la cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Qué interesante que aquí dice el apóstol que es preciso que hayan a veces, ¿verdad?, disensiones, que una disensión es cuando no nos ponemos de acuerdo en algo. Y aquí dice, ¿para qué? Para que se hagan manifiestos entre nosotros los que son aprobados. La Biblia dice que todo sale en la congregación, ¿verdad? Y es para bien, que todos estamos en un proceso. Versículo 23, el apóstol dice, institución de la cena del Señor. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed de él. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En ambos casos dice que es en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Tanto el pan como el vino, ¿verdad?, es una tipología de lo que el Señor hizo en la cruz. Versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay una advertencia, ¿verdad?, siempre la leemos acá, que es que la persona que no haya nacido de nuevo no debe tomar la Santa Cena, y las personas que no están viviendo una vida en santidad, ¿verdad? La vida en santidad significa estar en un camino de santificación. No quiere decir que uno sea perfecto, quiere decir que cada día el anhelo de nosotros es agradarle a Dios y cumplir sus mandamientos. El apóstol advierte en el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí dice que cada uno tiene que probarse a sí mismo. Es un tema de conciencia. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir que muchos se habían muerto, como un juicio de haber estado tomando la cena del Señor indignamente. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Aquí lo que dice es que si alguien toma la cena indignamente, va a haber una consecuencia, ¿verdad?, para que la persona se salve y no se pierda. Pero no es una buena idea tomar la cena indignamente. Quiere decir, teniendo una condición espiritual incorrecta delante de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a repartir el pan sin levadura.
y el jugo de uvas, doña Marianela y yo. Los que no hayan nacido de nuevo, ¿verdad?, no la deben tomar, y las personas que están en una condición espiritual de desobediencia o rebelión delante de Dios. Esto es delante de Dios, no delante de los hombres, ¿verdad? Uno al ser humano lo puede engañar, pero a Dios nadie lo puede engañar, y es parte de lo que vamos a ver en la prédica de hoy. ¿Ok? Bueno, mientras el pastor y doña Marianela reparten la Santa Cena, nada más como para comentar, para reforzar lo que nuestro pastor Fabricio acaba de leer en las Escrituras, 1 Corintios 11, que es la institución de la Santa Cena, lo importante que es, lo sagrado que es recibir la Santa Cena y tomarla también con un corazón limpio ante Dios, como dijo Fabricio, porque Él es el que ve los corazones, no ante los hombres, sino ante Él. Recordar también el pan, que representa algo muy sagrado, que es el cuerpo de Jesús, y la sangre, el nuevo pacto, como dice en 1 Corintios 11. Y cada vez que comemos y bebemos de este pan y de este vino, es representación del precio que pagó nuestro Señor Jesucristo en esa cruz para propiciación de nuestros pecados, el que nos acercó a nuestro Padre Celestial. Entonces es muy importante, como lo mencionaba Fabricio, el escudriñarnos. Las personas que no han nacido de nuevo y quieren saber de qué se trata el nuevo nacimiento, también con mucho gusto, para eso está el ministerio y los medios de comunicación. Y las personas que la toman indignamente, la advertencia que dice sobre que por eso hay algunos enfermos entre vosotros, y también algunos incluso han muerto. Entonces es de tomarlo con lo más santo y sagrado que esto representa, que es a nuestro Señor Jesucristo y el precio que dio por cada uno de nosotros. Y aquí estamos en un proceso de santificación, como decía Fabricio, no significa que todos somos perfectos, porque todos fallamos todos los días, somos seres humanos imperfectos, pero sí es tomar las medidas del caso para que se tome de la mejor manera y no incurrir nosotros mismos en juicio por algo que no sabemos, que no sabíamos. Por eso se hace la advertencia, ¿verdad? Para no pecar por ignorantes, pero para eso es importante también mencionarlo. Ahora los dejo con nuestro pastor Fabricio para que continúe con la Santa Cena. Vamos a orar juntos con toda reverencia, ¿verdad? Como la Biblia lo dice, es en memoria del Señor Jesucristo. Entonces vamos a tomar primero el pan, porque la Biblia dice que el Señor Jesús primeramente tomó el pan. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por el privilegio de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque te ha placido revelar al Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, de sacarnos de la oscuridad, Señor, de las tinieblas, como dice la Biblia, que es tener los ojos espirituales cerrados, y habernos, Señor, iluminado con el conocimiento de la Biblia, Padre amado, que es la verdad absoluta. En esta tarde te damos las gracias, Señor Jesús, porque la Biblia dice que el pan de la Santa Cena, que viene desde el libro de Éxodo capítulo 14 y el capítulo 12, Señor, que habla de la Pascua, te pedimos en este momento, Señor, que bendigas esta reunión de los santos. Venimos, Señor, bendiciendo el pan sin levadura, y la levadura significa la hipocresía, dice la Escritura. Te pedimos en este momento, Señor, perdón por todo pecado cometido, toda rebelión, toda maldad, todo pensamiento indebido, toda emoción desordenada, Señor, todo lo que haya hecho que hayamos contristado o entristecido, enojado al Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos que esta Santa Cena la tomemos para bendición y no para juicio. Bendecimos este pan en tu nombre, en el nombre de Jesús. Comemos el pancito. La palabra de Dios dice que seguidamente el Señor Jesús alzó la copa, la bendijo, el vino, que es representación de la sangre que fue derramada por nosotros. La Biblia dice desde el Antiguo Testamento que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12 que nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor,
Hacemos esto en memoria de ti y gracias por la promesa que tú hiciste, Señor, a tus apóstoles de que no ibas a tomar nuevamente del vino o del fruto de la vid hasta que lo hagamos juntos en el cielo. En el nombre de Jesús bendecimos este jugo de uvas que es tipología de la sangre que tú derramaste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio. Amén. Tomamos el juguito. Gracias nuevamente, Padre del cielo, por el privilegio, Señor, de tener tu presencia manifiesta aquí con nosotros. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que tenemos que ser edificados a través y por medio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús ponemos esta prédica delante de ti, Señor, y que seas tú el que hable. También venimos quitando de nosotros, Señor, toda interrupción mental, todo ruido, todo prejuicio, toda preocupación, toda ansiedad, angustia, todo eso se disipa en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El Señor en esta semana nos ha estado hablando, ¿verdad?, de cómo todos estamos en un camino, que es el camino hacia la eternidad. Y un día esto estábamos viendo, ¿verdad?, y repasando que cuando a una persona se le predica el Evangelio y no conoce de qué se trata el Evangelio, el primer paso, ¿verdad?, de predicarle a la persona es llegar al tema de la conciencia, que es que la Biblia dice que no hay ni un ser humano bueno sobre la tierra. Todos hemos pecado sin excepción, unos más, otros menos, pero todos hemos roto los 10 mandamientos una y otra vez. La Biblia dice, por ejemplo, ¿verdad?, que es el mandamiento número 8, que no hay que hurtar, no hay que tomar lo que es ajeno, independientemente del valor o del objeto. Todos hemos roto ese mandamiento en un momento. La Biblia dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Cada vez que uno habla de Dios, siendo, ¿verdad?, una persona que tiene asuntos pendientes con el Señor, está rompiendo ese mandamiento. La Biblia dice honrar a padre y madre, es el 5º mandamiento. Lo hemos roto, posiblemente todos, ¿verdad? Entonces, cuando uno le predica a una persona que no conoce el Evangelio, primero es llevarlo al conocimiento de que todos somos pecadores y todos tienen el derecho de recibir la información para salvación y no irse a una condenación eterna. Dentro de la gente incrédula va a haber gente que se burle de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los creyentes, que tenemos información de vida eterna que hay que compartirle a la persona que no conoce la vida eterna. Y así como un médico, ¿verdad?, tiene el diagnóstico por medio de exámenes de sangre, placas, etcétera, para poder demostrarle a un paciente que sí tiene una enfermedad, nosotros tenemos 10 mandamientos, ¿verdad?, en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde podemos nosotros señalar 10 síntomas de muerte espiritual eterna, porque todos hemos roto los 10 mandamientos, para que la persona sepa que todos ocupamos, ¿verdad?, arrepentirnos y entregarle nuestra vida al Señor Jesús. El tema de hoy es los burladores, y en la filmina sale alguien señalando al que tiene el libro en la mano. Pero hoy vamos a ver que muchas veces los burladores están dentro del pueblo de Dios. Entonces digamos que hay 2 clases de burladores, los que están dentro del cuerpo de Cristo y los que están fuera, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, y para los dos es el mensaje del día de hoy, pero primero es por casa, primero la casa, ¿ok? Entonces, vamos a ver, la Biblia dice en Gálatas 6:7, ahí viene la traducción Dios habla hoy, que era lo que estábamos hablando antes de empezar la Santa Cena, ¿verdad? De Dios nadie se burla, o por lo menos nadie se burla sin que haya una consecuencia, porque hay gente que se burla de lo santo, ¿verdad? Se burla de la existencia de Dios, se burla de los mandamientos de Dios, se burla, ¿verdad?, con el tal de ridiculizar, que ese es uno de los significados de la burla, ¿verdad? El objetivo es ridiculizar. En sí la burla no es un argumento de tener razón, es una actitud hacia la información, ¿verdad?,
o hacia una persona. Burlarse no es un argumento, es una reacción. Nosotros, como creyentes, estamos claros de que la Biblia dice en el libro de Mateo 10 que nosotros los creyentes vamos a ser ridiculizados por el mundo, o sea, por las personas que no conocen del Evangelio, porque hay un choque espiritual. La Biblia dice y garantiza que nadie se burla de Dios. Y un ejemplo es, por ejemplo, la justicia del hombre cuando hay un reo que está en fuga, en algún momento, ¿verdad? Si lo atrapan y lo sujetan por la fuerza, lo meten a la cárcel para que cumpla la pena por la infracción, ¿verdad? En el caso nuestro, los seres humanos, todos, desde el día que nacemos, sabemos, ¿verdad?, que en algún momento nos vamos a morir, sin excepción. Parece que en eso no hay ninguna controversia. Y bueno, la muerte es el evento donde un reo es atrapado y llevado a un lugar donde, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si no está en una condición espiritual correcta delante de Dios, va a estar en un lugar de tormento eterno. Entonces la muerte es el momento en el que el Dios único, ¿verdad?, ejecuta su justicia de una vida en desobediencia. Unos viven más, otros viven menos, pero de la muerte nadie se escapa. Ok, ese es el argumento de que con el Señor en algún momento todos vamos a tener que dar cuenta, tarde o temprano. La Biblia dice en Isaías 28, en la Nueva Traducción Viviente, que cuando una persona se burla de lo santo, entra en juicio. No porque se burla del obrero, del peón, ¿verdad? Cuando se burla del dueño, de Dios. Dice el Señor de los ejércitos celestiales ha dicho con claridad que está decidido a aplastar toda la tierra. Así que no se burlen más, de lo contrario su castigo será aún mayor. La burla, ya sea de un creyente o de un incrédulo, hace que el juicio sobre esa persona sea mayor. Y hoy, ¿verdad?, vamos a escudriñar que la Biblia dice que el juicio de Dios empieza por la casa, ¿verdad? Nosotros no podemos corregir a nadie afuera de la congregación si adentro tenemos el mismo problema. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad?, que uno tiene que sacarse la viga del ojo y después sacarle la paja que está en el ojo ajeno, si no seríamos hipócritas, ¿verdad? Entonces la Biblia dice en 1 de Pedro 4, del 17 al 18, ya ha llegado el tiempo en que el juicio de Dios comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? Ojo lo que dice este versículo. Dice que el justo con dificultad se salva. O sea que nosotros tenemos que cuidar la salvación todos los días. Lo vimos en la prédica anterior, ¿verdad? La comunión con Dios ayer, la relación con Dios ayer, no tiene nada que ver o mucho con la relación de Dios hoy. Por eso el Padre nuestro dice, danos el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. ¿Okay? Y cada día son nuevas sus misericordias. Entonces vamos a leer que la Biblia dice que primero el juicio de Dios empieza por su pueblo. Dice la palabra. Ahí hay una filmina donde hay un contraste. A la izquierda sale el Antiguo Testamento, a la derecha sale el Nuevo Testamento. Y los que traen la Biblia la pueden sacar y los que no la traen se pueden acercar a alguien que sí la traiga. Porque vamos a leer juntos. En el Antiguo Testamento siempre estamos hablando de los burladores. ¿Ok? Estamos hablando de los burladores y vamos a ver casos específicos de que los burladores dentro del pueblo de Dios reciben un juicio muy severo. ¿Ok? Segunda de Reyes capítulo 7. Vamos a leer juntos. El Antiguo Testamento está formado por ¿cuántos libros? El Antiguo Testamento está formado por
39 libros. 39. ¿Y el Nuevo Testamento? 27 para 66. Algunas traducciones tienen más libros. Ok, entonces en el Segunda de Reyes capítulo 7 vamos a leer el caso de una persona que contradijo una profecía dada por un siervo de Dios. Y era una persona, ¿verdad?, que era muy allegado al rey de esa época. La Biblia dice que el profeta Eliseo, que fue el que sustituye al profeta Elías, ¿verdad?, fue un profeta del Antiguo Testamento, a él le tocaba exhortar a los reyes. Es un trabajo, ¿verdad?, que es parte del Evangelio. El Evangelio es confrontativo, siempre va a ser confrontativo. Y la reacción de la misma gente del pueblo contra alguien que confronta el pecado de la desobediencia, generalmente es un ataque directo, ¿verdad?, para poner en ridículo lo que Dios está diciendo a través de una persona, o para quitarle, ¿verdad?, la veracidad, o en todo caso para desviar el pueblo a una decisión incorrecta. En el caso mío, ¿verdad?, yo tengo una responsabilidad muy grande delante de Dios de no ser un falso maestro ni un falso profeta, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los falsos maestros y falsos profetas van a tener un castigo peor. Dice que la más densa oscuridad está guardada para ellos. Y eso es lo que vamos a ver hoy, que los burladores empiezan estando en el pueblo de Dios. Ya después vamos a ver los de afuera. Los de adentro, vamos a leer un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice el capítulo 7. El contexto, ¿verdad?, es que Asiria había ido a atacar a Samaria, ¿verdad?, el reino del norte, y los había sitiado. O sea, los rodearon al punto de no tenían acceso ni de comida ni de nada. O sea, estaban muriendo de hambre. Entonces dice aquí el profeta Eliseo, porque el rey, ¿verdad?, mandó a matar a Eliseo porque le estaba echando la culpa a él de lo que le estaban haciendo los enemigos de Israel a él. Vea qué irónico. Le estaban ladrando al árbol equivocado. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Ahí está hablando de una medida de volumen y está diciendo que va a estar barato porque había hambruna. Pero el profeta está diciendo, mañana a esta hora va a estar barata la comida y no había nada de comer. ¿Ok? Y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo el brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Alguien de los principales de Israel se burló de lo que Eliseo dijo, diciéndole que la única manera en que eso podría suceder es si Dios abriera las ventanas de los cielos. ¿Qué le dijo Eliseo? Que lo va a ver, mañana lo va a ver, pero usted no come. Quiere decir que lo que dijo esa persona, ¿verdad?, tuvo una consecuencia, porque le estaba quitando la autoridad de lo que estaba diciendo el siervo de Dios. Voy leyendo el versículo 3. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron.
Vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tome ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el campo estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por 1 siclo, como lo dijo Eliseo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué le pasó al que quiso ridiculizar al siervo de Dios? Versículo 17. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Se cumplió lo que dijo el profeta 24 horas después, y el que trató de ridiculizar a Eliseo, recibió una consecuencia por haberse burlado. Ok, ese es un ejemplo. Del lado izquierdo, ¿verdad? Sigue, vamos a leer en Lamentaciones 2:14. Estamos escudriñando que el juicio de Dios contra los burladores empieza dentro del pueblo de Dios, no con los de afuera. Primero son los de adentro. En el libro de Lamentaciones, que lo escribió Jeremías. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones, bueno, es una endecha. El profeta Jeremías escribe el dolor, ¿verdad?, de haber sido testigo de cómo Jerusalén fue llevada cautiva a Babilonia. Y se acuerda de cuál era la gloria pasada de Jerusalén, pues se llama Lamentaciones. Ahora, en el libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14, el profeta deja claro la responsabilidad que tuvieron los falsos profetas para que ellos fueran llevados cautivos. Por eso es que ser siervo de Dios siempre va a ser confrontativo, como en el caso de Eliseo. ¿Qué estaba diciendo Eliseo? Lo que Dios dijo. Y va a haber gente que le molesta, entonces los van a atacar, pero ¿quién es el que saca bandera a favor, verdad, de alguien que está diciendo lo que Dios dice? Es el mismo Dios. ¿Ok? Dice el versículo 14, ya están ahí, en el versículo 14. Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, la Biblia dice que en estos tiempos, ¿verdad?, donde ya está cerca la segunda venida del Señor, va a suceder algo que se llama la apostasía, que es que la mayoría de la gente creyente, ¿verdad?, y hago así porque la verdadera gente creyente sabe que va a haber, digamos que un éxodo masivo de gente que va a abandonar la fe verdadera porque no les gusta oír la verdad, sino que prefieren oír mentiras. En este caso, en el libro de Lamentaciones, Jeremías deja claro de que gran parte de la razón por la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo y lo saquearon fue porque la gente encargada de decir la verdad le decían nada más lo que querían escuchar. Por eso es que predicar la sana doctrina es siempre confrontativo, ¿verdad? Y lo vemos. Hay lugares que se llenan porque nunca confrontan al pecado.
sino que le dicen a la persona lo que quiere escuchar. ¿Qué es lo que uno quiere escuchar? Generalmente que uno va a recibir bendiciones ilimitadas, ¿verdad? Que no tienen que ver nada con la obediencia, ni el tema de la santidad. No van a reprender el pecado, lo van a disimular, van a volver a ver para otro lado, porque el principio es un principio de que la estructura se beneficia desde el punto de vista financiero. Eso viene del Antiguo Testamento, eso no es nuevo, ¿ok? Y entonces estamos armando el caso de que los burladores en el Antiguo Testamento recibieron castigo. En el libro de Jeremías, capítulo 20, está la historia de un hombre que se llama Pasur. ¿Quién se acuerda de Pasur? Don Aldo sí se acuerda de Pasur. Sí. Pasur, ¿qué significa Pasur? ¿Cuál es la etimología? Vamos a leer primero qué fue lo que le pasó a Pasur y después vamos a ver qué significa el nombre. Porque el nombre de Pasur tiene que ver con la revelación de los falsos profetas de esta época. Ok, voy a leer ahí Jeremías 20 del 7 en adelante. Perdón, Jeremías 20 del 1 al 6. Dice profecía contra Pasur. El mismo principio. ¿Cómo se llamaba el hombre que estaba contradiciendo a Eliseo? A ver si estaban poniendo atención. ¿Ah? Sí, no dice el nombre, ¿ah? Nada más dice que era uno de los principales. Pero aquí sí pone el nombre. Aquí dice, el sacerdote Pasur era un sacerdote, era de los levitas. ¿Ok? Hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová. Otra vez, era un líder. Oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. Aquí le cambió el nombre a Pasur. Pasur significa prosperidad en todos los lugares. Vea qué interesante, ese es el significado del nombre de Pasur. Prosperidad por todas partes. Suena como al evangelio de la prosperidad por todas partes, ¿verdad? En cambio el Señor le cambia el nombre y ya no va a ser prosperidad por todas partes, sino terror por todas partes. Entonces, un siervo de Dios diciendo la verdad, sí va a recibir burlas, sí nos van a atacar, van a cuestionar, vamos a estar, ¿verdad?, con los ojos encima, cosa que en realidad no es malo, porque así uno se cuida de dar mal testimonio, pero uno es un parlante que tiene que dar noticias de salvación, aunque sean molestas las noticias. En cambio, el que predica solo cosas que la gente quiere escuchar, lo que está haciendo con las personas es más bien, ¿verdad?, guiándolas a una muerte espiritual eterna en el infierno. Eso no es la función de un pastor ni de una persona que predique el evangelio. Entonces Pasur, Dios le cambia el nombre y le pone más bien que en vez de ser bendición o prosperidad por todas partes, le dice que él va a ser un terror para él mismo y para los demás. Lo maldijo. ¿A qué nivel? Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos y tus ojos lo verán. Y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia y los llevará cautivos a Babilonia y los mataré a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas. Y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos. Y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Pasur estaba predicando mentira. Entonces Pasur le cambian el nombre de prosperidad por todos lados a terror por todos lados. ¿Ok? El evangelio de la prosperidad. Estamos haciendo, ¿verdad?, el caso de que en el Nuevo Testamento se advierte que lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento se va a repetir hoy, ¿verdad? Luego, en Jeremías 6,
Estamos ahí a la parcita. Jeremías 6, del 10 al 17, dice lo siguiente. ¿Me avisan cuando están ahí? Jeremías 6, del 10 en adelante. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y ahí está refiriéndose al pueblo, no a los líderes, que eso es diferente. Una cosa es cuando hay una persona estorbando para que alguien exhorte al pueblo, como Pasur y como el otro príncipe. En este caso ya es el pueblo el que no quiere oír. Aquí dice, versículo 10, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle. ¿Qué culpa tienen los niños? Aquí dice, se entra en juicio, dice, y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque se hará preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Avaricia, ¿verdad? Que es un desorden de querer acumular riquezas. Orgullo. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Aquí ya mete el Señor a todos, ¿verdad? En juicio. El sacerdote y el profeta y el pueblo, todos siguen la avaricia. Y dice el versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Es como ir a un médico y pagarle la consulta y que le diga, ¿verdad?, que todo está bien, teniendo uno las placas donde no se ven, ¿verdad?, ni siquiera se ve el órgano en la placa, está negro, está uno con los síntomas terribles y el doctor, con tal de no entristecerlo a uno, le dice, no, estás bien, estás, ¿verdad? Eso es un crimen, ¿o no? Bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, le estaban diciendo al pueblo lo que querían oír. Versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Versículo 16, está la sugerencia de Dios. ¿Cuál es la cura para eso? Así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es volver a la obediencia, arrepentirse y volver otra vez al lugar donde quedamos, si es que quedamos en algún momento en un lugar de santificación y santidad. Es retornar a estar en una condición espiritual correcta delante de Dios. Antiguo Testamento, ahora Nuevo Pacto. Nuevo Pacto. Los que hemos estado reunidos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad?, que es parte de lo que el ministerio Abba Padre como las Águilas hacemos, es hacer enseñanzas personales con familias, una familia a la vez o una persona a la vez, para ir creciendo en doctrina. Hemos visto que la palabra de Dios está completa y no le falta absolutamente nada. Y en segunda de Pedro, ¿verdad?, en la segunda carta de Pedro, viene incluso las características de los falsos maestros y falsos profetas. Pero hay que leerlo para poder nosotros identificar las características. La Biblia dice en segunda de Pedro 3, ¿verdad?, que aquí viene un segmento de burladores que están fuera del cuerpo de Cristo. Segunda de Pedro 3, del 1 al 7, hay un grupo de burladores que están fuera del pueblo de Cristo y siempre los va a haber. Que cuestionan que Dios existe, que no existe, ¿verdad?, que todos los caminos llevan a Dios, etc. Y el título es El día del Señor vendrá. Por eso la Biblia, el mensaje empieza con que no erréis. Nadie puede burlarse de Dios, ¿verdad? Llega un día donde la gente que se ríe de Dios se le va a quitar la sonrisa.
En el infierno ya nadie está sonriendo, por ejemplo. Es muy difícil. Segunda de Pedro capítulo 3 dice, amados, ahí está Pedro escribiendo, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que hagáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Gente que dice, bueno, si es cierto que viene Cristo, ¿por qué no ha venido? ¿Verdad? Y empiezan ahí como diciendo esto, lo mismo que pasó con la pandemia, eso ha pasado, ¿verdad? En las últimas no sé cuántos siglos, que tienen ciclos de cada 200 años, ¿verdad? Y empiezan como a hacer una estadística de eventos, de catástrofes naturales, pestes, rumores de guerras, etcétera, como para justificar que lo que está pasando ahorita ha pasado siempre. Hay evidencia, ¿verdad?, de que por lo menos en el caso de los movimientos de la Tierra, los terremotos, sí ha habido un aumento en frecuencia e intensidad y es demostrable. Antes, terremotos de más de 7 grados eran no tan comunes, ¿verdad? Ahora son no solo comunes, son frecuentes. Entonces los dolores de parto que dice la Biblia se están cumpliendo en esa área y eso no tiene nada que ver con el calentamiento global. O por lo menos no hay ningún estudio que relacione la temperatura del aire con el movimiento de las placas de la Tierra. Pero lo meten todo debajo de la misma gaveta o de la misma alfombra. Bueno, esos son burladores, están por fuera. Y dice el 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces dice que una característica es que la gente ignora voluntariamente. Para ignorar voluntariamente es que no les interesa la evidencia, ¿verdad? Simplemente la debaten porque a nivel de conciencia es menos duro hacerse la idea de que uno no le tiene que dar cuentas a Dios y vivir como a uno le da la gana. Entonces meten el tema de que la creación es un accidente y que venimos de una secuencia de eventos, ¿verdad?, que empiezan con una explosión y después todo se armó solo. Bueno, esa es una característica de los burladores de afuera. Ahora, en 2 de Pedro 2, el apóstol Pedro da características de los que están adentro, de los burladores que están adentro. 2 de Pedro capítulo 2 dice el título, falsos profetas y falsos maestros. Ahí están. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros. Pedro está diciendo, hubo y van a haber. O sea, siempre van a haber. Dice falsos profetas en el Antiguo Testamento y pone falsos maestros en esta época. Por eso es que en Santiago, ¿verdad?, en el capítulo que tiene que ver con la lengua, en el libro de Santiago, dice que no os hagáis muchos de vosotros maestros para que no tengáis mayor condenación. El trabajo de alguien que enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, es muy delicado. Porque si uno está enseñando una mentira, ¿verdad?, el primero que pierde es el que está hablando. Y aquí dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Quiere decir que mucha gente que vea un falso maestro y un falso profeta va a hablar mal de Dios. No va a hablar mal solamente de la persona, sino que va a poner en mal todo el evangelio. ¿Quién falló? Dios. No, no falló Dios, falló el hombre. Pero con eso el enemigo trabaja, ¿verdad? Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces gente que hace mercadería de los creyentes, porque para esa persona o esa estructura el objetivo es financiero, es económico, está en la Biblia. Dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
no todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son las características de un falso maestro, un falso pastor? Están por escritas. Pero primero tengo que revisarme yo. ¿Okay? Estamos hablando de los burladores. Después dice en el libro de Romanos, capítulo 1, que Dios pone por escrito que con solo que el ser humano vea la creación de Él, es suficiente evidencia de que Él existe. Ya leímos, ¿verdad? Que Pedro pone que estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por Dios. Dice que ignoran voluntariamente. Porque la realidad es que si fuera tan fácil explicar el tema de la biogénesis y de la evolución, todo se podría replicar en laboratorio. Y hasta ahorita no existe ni un solo documento que demuestre que hayan podido hacer una célula viva tomando carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todo lo demás. No se puede. Por eso es la robótica, ¿verdad? Se van a la robótica, porque con lo orgánico no, tienen que meterse a materiales, con electricidad y otras fuentes de energía, pero la parte orgánica no. No es lo mismo, ¿verdad?, hacer un clon de algo vivo. No es lo mismo, ¿ok? Pero bueno, si es tan sencillo, entonces demuéstrelo, porque siempre le dejan a uno, al cristiano, ¿verdad? No, demuéstrame que Dios existe. Bueno, empecemos por usted. Demuéstreme que usted me hace una célula y yo creo en su hipótesis, pero ok, hay que tirar la bola del otro lado también, porque es una hipótesis no demostrable, simplemente se están burlando de uno. Ahora, la profecía bíblica es evidencia de que la Biblia dice y menciona eventos antes de que sucedan y sean cumplidos. Eso es demostrable y es evidencia. Ok, dice en Romanos 1, versículo 18. Dios se enoja con una persona que entorpezca el plan de salvación, que sea piedra de tropiezo para que alguien se acerque a Dios. Dios se enoja. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué estaba haciendo Pasur? Pasur estaba cuestionando que Jeremías era un pesimista, que seguro ya se había vendido a Babilonia, que lo más seguro era un traidor. ¿Y qué le pasó a Pasur? ¿Sí? Lo mandaron a Babilonia para que se muriera allá. Y le cambiaron el nombre donde prácticamente Dios le dijo que iba a ser maldito, ¿verdad? A donde fuera, para él y para los suyos. Entonces Dios se enoja con el que interrumpe el plan de salvación con una persona, por supuesto. Ahora dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. No tienen excusa de decir que no existe Dios, ¿verdad? Porque este planeta, que es el tercero desde el Sol para afuera, tiene las condiciones óptimas para que la vida exista y los otros no. Si se corre un poquito para acá y otro para allá, no hay vida. Si el ángulo no es 23.5, el de inclinación, no tenemos estaciones. El mismo aire es un equilibrio de gases para que podamos respirar, ¿verdad? Y hay animales que se parecen a las plantas, como los insectos. Entonces, ¿quién copió a quién? ¿Quién copió a quién? ¿Verdad? Todo fue casualidad. No, eso no es cierto. Ok, ahora, estamos armando el tema de que parte de la burla del ser humano sin conocimiento de Dios es que la Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Versículo 22 de Romanos 1. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea que le dan, ¿verdad?, la gloria de la creación a la casualidad. Y como dijo una vez un pastor, ¿verdad?, un predicador, yo nunca he visto la casualidad caminando. Ay, mira, ahí va la casualidad. Porque el tema es de que la materia, el tiempo y el espacio se pusieron de acuerdo por casualidad y nosotros salimos de eso. Pero ¿dónde está la casualidad? ¿Verdad? Nadie la conoce, es un tema que no existe. Sí existe un plan ordenado, el ADN, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, segunda de Timoteo 2 dice, segunda de Timoteo capítulo 2,
versículo 15. Un obrero aprobado. Voy a leerlo desde el 15. Dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron a la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero el juramento de Dios está firme, dice aquí: conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros, los creyentes, tenemos que revisarnos delante de Dios a ver si estamos siendo diligentes y estamos dando el mensaje correcto. La Biblia dice y garantiza que en estos tiempos, ¿verdad?, nosotros podemos ser llevados, arrastrados por gente que agarra la palabra de Dios y la tuerce a su conveniencia. Segunda de Pedro 3 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano ¿qué? Que van a haber falsos maestros y falsos profetas. Y la Biblia le dice que son burladores, porque se burlan de lo santo. Y también de eso arrastran a la gente a la condenación por no estar hablando la verdad, sino que le dicen al pueblo lo que quieren oír. Yo me imagino la condición moral de Pasur cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia Babilonia y él iba con ellos. ¿En qué lugar de la fila lo pusieron? Le ayudaron con las cosas que tenía que llevarse de la casa, le ayudaron a pasarse. Posiblemente una persona despreciada por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo algo que ellos se dieron cuenta que no era cierto después. Nosotros tenemos que echar para el saco. Y en el caso de nosotros, la Biblia dice, ¿verdad?, que el juicio de Dios empieza por casa. Por ejemplo, ahí viene una filmina, ya para ir, ¿verdad?, poniéndole el dedo directamente al mensaje. Es que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él da instrucción de cómo es que un cuerpo de Cristo, una iglesia, se puede enfermar. Y hemos visto el estudio. Los que no hemos visto el estudio, estamos por verlo con doña Eliet, ¿verdad? Vamos a empezar con el estudio de las 7 cartas a las 7 iglesias, porque es el diagnóstico de cómo poder saber si nosotros estamos en una congregación donde ya el Espíritu de Dios no está, sino que es un club social con cuota, por ejemplo, o algo peor, ¿verdad?, que es un lugar donde se manda a la gente directamente al infierno. Entonces hay una filmina donde hay, ¿verdad?, una mega iglesia, cosa que la Biblia no dice que sea un problema en sí el número de creyentes. Es nada más un ejemplo de lo que vamos a leer, ¿verdad? Porque hay lugares donde se llenan al extremo y otros donde cuesta que la gente llegue. Y es precisamente porque la Biblia lo dice, ¿verdad?, ahí mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Eso significa la etimología de Timoteo. ¿Y qué le dice el apóstol a Timoteo? Que es su discípulo, que era un muchacho. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Con qué se reprende y exhorta? Con paciencia, pero con doctrina, es con lo que está escrito. No con lo que yo creo, con lo que me dijeron, ¿verdad?, o lo que se oye. Es con la Biblia. Dice, porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina. No la toleran. Ahí dice no sufrirán, ¿verdad?, pero está en español de España. No tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay un dicho que dice que cada nación
tiene el presidente que se merece. Sí, ¿verdad? Y en el caso de una congregación es algo parecido, porque uno lee este versículo en la Nueva Traducción Viviente y es lo mismo, solo que lo dice con palabras más claras, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces hay lugares donde se promueve, ¿verdad?, el que no hay que confrontar el pecado, que ya Satanás hay que dejarlo quieto porque ya el Señor Jesús lo venció en la cruz, cosa que es cierto. Sin embargo, ¿verdad?, ese versículo que dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño, es diario. Porque la Biblia dice que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, dice que está todavía, no estuvo. No, el enemigo está activo todavía, ¿verdad? Y estamos en una guerra. Pero hay doctrinas donde lo dejan aparte, ¿verdad? Porque esa no es la intención. La intención no es molestar a nadie, mucho menos meterse, ¿verdad?, en una guerra espiritual donde hay que ayunar, hay que estar, ¿verdad?, cuidando el tema de la santidad. Hay que predicar acerca del segundo matrimonio, ¿verdad? Hay que decir la verdad. Pero eso hace que la gente no llegue, sino que llegue a otro lado. Y con tal de que no se vaya el dinero para otro lado, entonces siguen hablando mentiras. ¿Eso pasa? Sí, está profetizado en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, antes de tocar este tema, qué pasa cuando uno le predica a una persona que no conoce de Dios? Se le predica la palabra y la persona rechaza el mensaje de salvación. ¿Qué pasa? Sin que uno tenga la profecía, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la palabra profética más segura es esta. Vámonos a Proverbios capítulo 1. Sin uno tener el don de profecía, se le puede leer a una persona que rechaza el mensaje de salvación que sí va a haber una consecuencia. Y se le dice para informarlo, porque no es una amenaza. O por lo menos no es una amenaza desde el punto de vista directa, es una consecuencia que puede llegar a suceder si la persona se convierte en un burlador del mensaje. Proverbios, primer proverbio, ¿verdad? Proverbio 1, lo vamos a leer del 22 hasta el final. Y ahí vale la pena hacer una marca, o sea que uno sepa dónde queda eso. Porque cuando uno va a predicar la palabra de Dios y la persona rechaza el mensaje, en realidad se está burlando de Dios, no de uno. Uno no es nada ni nadie, uno es un peón. Pero el problema es con el dueño, ¿verdad? Voy a leer ahí, dice, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Simple es el ingenuo. Una persona ingenua piensa que no va a haber consecuencia. ¿Hasta cuándo, oh ingenuos, amaréis la ingenuidad? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Versículo 26, ver qué duro. También yo me reiré en vuestra calamidad. Ahí es Dios el que se está burlando. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. A la medida, entonces viene el juicio, porque el temor que tiene una persona no es igual al temor de otra persona, ¿verdad? Pero entonces Dios, que es justo, acomoda el traje a la medida con lo que uno más teme. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, 2 veces, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, y no quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará,
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí está la influencia de terceros. Aquí hay influencia de terceros, ¿verdad? Porque dice el desvío de los ignorantes y la prosperidad de los necios. Entonces hay influencia de terceros. ¿Para qué? Para que se rechace el mensaje y el castigo lo recibe el que está rechazando el plan de salvación. ¿Por qué? Porque cuando camina el Señor Jesucristo en un lugar, las cosas nunca van a ser iguales, ¿verdad? Tanto así que por eso pusimos una filmina en un antes y en un después. ¿Quién fue el único que pudo dividir la historia en antes de su nacimiento y después de su nacimiento? Solo el Hijo de Dios. Entonces, después de Cristo sucede porque Él vino y en adelante las cosas no volvieron a ser iguales nunca. Así es cuando uno le predica a una persona. Recibe la información, la desecha. Ok, se genera una cuenta por cobrar con el Señor, donde aquí va a venir lo que más teme. Eso también está en Oseas 5:15. En Oseas 5:15 dice que cuando una persona desprecia o rechaza el plan de salvación, en el mejor de los casos, se activa un versículo que dice: andaré y volveré a mi lugar. Este es Dios hablando. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces un Oseas 5:15 que se rechaza el mensaje, el Señor regresa al trono, ¿verdad? Porque de ahí él es el dueño, hasta que la persona que rechazó el mensaje entre en angustia. Eso es lo que va a suceder con Israel ahorita, ¿verdad? Porque está escrito que van a clamar por la venida del Mesías, porque el mundo entero se les va a ir encima, cosa que ya estamos viendo, ¿verdad? El preámbulo. Ok, entonces Dios sabe cómo prensar a una persona, a una familia, a una nación, para que se vuelva a Él, y eso es bueno. Porque hay otros, ¿verdad?, que se mueren y se despiertan en un lugar de tormento eterno. Ok, vamos ya a Apocalipsis capítulo 3 para leer, que está por escrito que antes de la venida del Señor, la mayoría de las congregaciones iban a tener características que Dios aborrece. De hecho, es el único mensaje de las 7 cartas que dice que le genera ganas de vomitar al Señor. Le provoca náuseas. Voy a leer. Primero dice Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? Bueno, es un lugar geográfico que queda en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Pero la etimología del nombre significa la justicia o el gobierno del pueblo. Qué interesante. O sea que lo que diga el pueblo es lo que se hace en la congregación. No lo que dice Dios, sino lo que la mayoría quiere. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es una carta. Si uno pone las 7 cartas en orden, ¿verdad? Que la primera es la carta a Éfeso, la segunda, después de Éfeso que viene, Esmirna, ¿verdad? Viene Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 cartas. Y si uno las pone en orden, es la historia cronológica de cómo la iglesia cristiana iba cambiando en el tiempo. Y la última, que es la Odisea, es la condición de las congregaciones en su mayoría en esta época, que es donde se predica un evangelio que solo promueve el dinero. ¿Ok? Entonces la Odisea tiene que ver con el mensaje, que es que los que mandan, ¿verdad?, son los que se congregan y no la palabra de Dios. Se complace a la mayoría con tal de que nadie se vaya, ¿verdad? Pero hay un interés económico que vamos a leer. Y ahí entonces me siguen. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es interesante. Dios prefiere a un rebelde que a un hipócrita. Porque una persona que niega el evangelio no es hipócrita. Ese sería uno frío, ¿verdad? Que abiertamente está en rebelión con Dios, por lo que sea. Dios prefiere a uno de esos que a alguien que diga que es y no es. Sigo leyendo.
Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí le está hablando al líder de una congregación. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, el Señor ni siquiera está dentro de esa congregación, tanto así que Él llama para que le abran. Ya lo dejaron por fuera. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué el galardón es sentarse en un trono? Porque el anhelo de esa persona es tener un trono aquí en la tierra, tener un mini reino en la tierra, ¿verdad? Exuberante, con un tema económico que no coincide con lo que dice la Biblia. Y eso hace que la gente se aleje del Evangelio. ¿Por qué? Porque a veces cuando el enemigo acusa, tiene razón. Satanás es un acusador. Y si él acusa, ¿verdad?, en la boca de una persona que no conoce el Evangelio, de que todos los pastores son unos ladrones, a mí me lo han dicho, y yo he tenido que sentarme, ¿verdad?, con el amor de Cristo a dejar eso claro, de que puede ser que no todos, porque, ¿verdad?, o sea, hay que dejar claro que no todos. Ahora hay que cuidarse de no caer en esa categoría. ¿Por qué? Porque si no, el problema es con él. Ahora, hay algunos que sí han dado mal testimonio. Sí, terrible, ¿verdad? Terrible. Y eso daña el Evangelio. Entonces, los burladores de afuera tienen que ser convencidos a través del testimonio de nosotros. Lo vimos en la última presencia, en la última prédica. Nosotros somos cartas leídas. ¿Qué es una carta leída? Que en el momento en que alguien conoce a un creyente, se dé cuenta de que es alguien diferente, que no es más de lo mismo. Y que puede ser que los rumores o las calumnias que había oído de esa persona sean mentira. Cosa que eso se tiene que estar en evidencia, ¿verdad? ¿Quién es el que alza bandera a favor o en contra de un siervo de Dios? Es Dios, no uno mismo. A uno le toca estar en integridad y el Señor verá qué hace con uno, ¿verdad? Eso fue Jeremías. Caso Jeremías, cuando lo metieron en la cisterna, ¿verdad?, empezó a gritar que era mentira lo que estaba diciendo, que tenía razón Pasur. No, de ahí. Esa es la consecuencia de decir la verdad, o una de las consecuencias, ¿verdad? ¿A qué nivel se dice la verdad en la Biblia? Los apóstoles, la mayoría, pagaron con su vida por defender la verdad. Y la verdad es que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros, pagó por nosotros, murió en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y esa verdad fue la que defendieron los apóstoles hasta la muerte. El objetivo de la palabra de Dios, ese versículo que está en la izquierda, es que la palabra de Dios no cambia. Nosotros usamos la palabra de Dios para que el impío, el incrédulo, ¿verdad?, no nos crea solamente por el testimonio, porque el testimonio de un creyente es la manera en que se acerca un incrédulo al Evangelio, ¿verdad? Porque le llama la atención de que puede ser que sea cierto, porque está viendo la carta leída en nosotros. Y nosotros tenemos que guiarlo con la palabra de Dios. Porque la fe, ¿qué dice la Biblia? La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, no lo que yo tenga que decir de mí. No, el testimonio es parte, sí, pero no es todo. Uno no tiene que quedarse nada más en el testimonio. No, hay que usar el testimonio para que la persona vea algo diferente y quiera saber si es cierto de una manera personal. ¿Ok? Y a la derecha dice que, como lo estaba diciendo, ahora que estábamos orando antes de venir a la congregación, el Señor repitió que
Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el objetivo de predicar la palabra. Dios quiere que todos se salven, todos. Ahora, ¿se van a salvar todos? Y la Biblia dice que no es para todos la fe, no es de todos la fe, y que la puerta es estrecha. Ahora, si la puerta es estrecha y uno está estorbando tras de eso, es peor. Eso es lo que está haciendo Pasur, ¿verdad? Que era una puerta estrecha. Jeremías está diciendo, pasen todos por la obediencia, santifíquense, dejen de adorar demonios, dejen la idolatría, ya no maten más chiquitos, porque estaban sacrificando niños a Satanás. ¿Y qué hizo Pasur? Tras de que era, ¿verdad?, angosta la puerta, se pone en el medio. Entonces, ¿qué hace Dios con el que se pone en el medio? De ahí lo quita. Lo quita y hay una consecuencia para él, pero también hace un daño terrible. ¿Por qué? Porque da mal testimonio, ¿verdad? Congregaciones que se convierten nada más en pacte con Dios y hay que dar plata. ¿Dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que el que pacta con el ser humano es Dios, no uno. ¿Qué va a pactar uno? La Biblia dice que uno hace un voto. Eso es diferente. Jacob hizo un voto. Eso no es un pacto. ¿Cuál pacto? No, el pacto lo hace él. Okay, uno se alinea a él. Ahora, por gratitud uno puede hacer un voto, ¿verdad? Es un voto. Y en Eclesiastés dice que si uno hace un voto hay que cumplirlo. Porque a Dios tampoco le gusta, ¿verdad?, que alguien haga un voto y después se quite el tiro. Dice que eso trae juicio. Está en Eclesiastés capítulo 5. Pero Dios, Él no recibe pactos del ser humano, recibe votos. Entonces, ¿cómo es que hay que pagar para un milagro? Eso no es cierto. Eso es una mentira. Entonces, nosotros hoy, el Señor nos quiere recordar que los burladores de adentro hacen daño, ¿sí? Los burladores de afuera tienen que ser convencidos con evidencia y primero viendo en nosotros la verdad de una vida entregada a Jesucristo. Si lo oyen hablar a uno como un pagano, un impío, con maledicencia, robando, reaccionando con ira o enojo cuando uno lo atacan, todo eso es mal testimonio y hace que la gente no se acerque a Dios. Y ya si se acerca, ahí dice que es la palabra de Dios la que permanece para siempre. La palabra de Dios es la que convence de justicia, juicio y de pecado. Entonces, los burladores de adentro, Dios se encarga. Cuando el Señor pone en orden, cuando hay personas que entorpecen el mensaje para una congregación, cuando hay personas que directa o indirectamente van en contra del mensaje de exhortación, eso es Dios personalmente el que se encarga de poner en evidencia quién tiene razón y quién está equivocado. Y eso es bueno, porque todos estamos en un proceso, ¿verdad? Y el Señor entonces en este sábado nos recuerda de que no tenemos que ser nosotros mal ejemplo, mal testimonio, y como dijo Catherine ahora al inicio, ¿verdad? Esa analogía de los árboles que se cuidan entre sí desde la raíz, somos nosotros. Entonces las divisiones en el cuerpo de Cristo van a suceder. Sí, la palabra dice que es para hacer evidente, ¿verdad?, quiénes son aprobados y quiénes no. Es parte del proceso y no deberían quedarse así. Hay que agendarlas, ¿verdad? Hay que agendar para que el cuerpo de Cristo siga avanzando unidos. Vamos a ponernos de pie para orar y para darle gracias al Señor por el mensaje de hoy. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, recordatorio, información que nos das hoy. Señor, que la Biblia dice claramente, Padre del cielo, que el que tiene las 7 estrellas, que son, Señor, los 7 ángeles, y los candeleros, que son las 7 iglesias, eres tú, Señor, porque tú eres la cabeza de la iglesia, no somos los hombres. Nosotros solo somos, Señor, vasos de barro para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nunca permitas que en esta congregación se metan falsas doctrinas de ningún tipo, Padre del cielo, y ayúdanos a todos a tener una actitud de humildad delante de ti, con reverencia, sabiendo, Señor, que la Biblia dice que mire que el que crea que está firme, que no caiga. Ayúdanos a no retroceder ni a ser piedra de tropiezo para otras personas. Ayúdanos a ser, Señor, testimonio a la gente que no te conoce afuera de esta congregación, para que ellos también conozcan, Señor, que lo que está escrito en estos 66 libros no es, Señor, una palabra que salió del hombre,
sino que es poderosa y suficientemente poderosa para cambiar, Señor, la esencia de una persona en un antes y en un después. Te damos las gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has revelado, Señor, cuál es el plan de salvación que dice la Biblia que está escondido, Señor, desde hace siglos, Padre del cielo, en la persona de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has quitado las vendas de ceguera espiritual para poder saber la verdad. La Biblia dice, Señor, que la verdad eres tú. Y hay un dicho en el mundo que dice que para verdad es el tiempo. Y en el libro de Lucas 16 podemos leer, Señor, que hay una persona que en el mundo cuando estaba viva era sumamente rico, vestido de púrpura y de lino fino, Señor, dice la Escritura, y que hacía banquete todos los días hacía banquete con esplendidez. Y a la puerta de él había un mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas y enfermo, y que los perros lamían sus llagas. Cuando mueren, Señor, cada uno de ellos van a lugares distintos, uno a tormento eterno y otro a ser consolado. Y ahí es donde se sabe la verdad. La verdad es lo que permanece para siempre. Podemos leer ahí, Señor, que el que tenía la verdad era el mendigo, aunque en la vida cotidiana pareciera lo contrario. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a poder transmitir ese mensaje con nuestra manera de vivir y que nosotros seamos cartas leídas para las personas que no te conocen. Y cuando quieran acercarse al Evangelio, que tú, Señor, Espíritu Santo, hables a través de nosotros para poderles predicar la verdad con poder y autoridad. En el nombre de Jesús, así te lo estamos pidiendo, Padre del cielo. Amén y amén. Pueden sentarse. Y nos vamos a poner de pie nuevamente para hacer la oración final, para despedir a los que nos están viendo mediante la transmisión. Padre del cielo, venimos, Señor, nuevamente en esta tarde dándote gracias por esta enseñanza poderosa que nos has transmitido, Señor, en esta tarde. Gracias porque tu amor y tu misericordia es grande y tú nos adviertes y nos enseñas para poder corregir. Te pedimos, Señor, que nos tomes de tu diestra poderosa y nos ayudes a caminar en santidad, en rectitud y en obediencia, porque como seres humanos nuestra carne es débil. Ayúdanos a no caer. Solo contigo, Señor Jesús, podemos. Queremos seguir siendo necesitados de ti siempre. Ayúdanos, Padre, para no caer, como en la prédica nos enseñaba el pastor, en esa gaveta, Señor, de los burladores que están dentro de una congregación. Aleja todo eso, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús así te lo pedimos, y te pedimos que la sana doctrina siempre esté en este ministerio, Padre amado. Yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos diste de escuchar la prédica. Gracias por habernos traído con bien, y te pedimos que tengamos un resto de la semana, lo que queda el día de hoy, bendecido. Guarda nuestro regreso a nuestras casas. También, Padre Santo, por esta semana que inicia mañana, para que tú tomes el control y guarde y protege a cada uno de los que estamos aquí y a nuestros familiares. En el nombre de Jesús, amén. Le damos la despedida a los que nos están viendo mediante la transmisión. Que Dios los bendiga y los acompañe el resto de la semana.